Hola, en este video les voy a enseñar cómo hacer la postura de descanso constructivo o descanso activo. La postura de descanso constructivo es una herramienta que enseñamos en las clases de técnica Alexander para descansar. Es una postura activa de descanso y es muy útil para aliviar cansancio ocasionado por el estrés o de problemas de dolores que vengan sucediendo a lo largo del día en nuestra vida cotidiana. Es una postura muy fácil, es muy sencillo hacerla y se necesitan realmente muy pocas cosas para lograrlo. Voy a explicar la manera tradicional de hacer la postura y dos variantes que yo suelo hacer con mis alumnos. Entonces, lo que vamos a necesitar son unos libros, un par de libros que entre todos sumen una altura de entre 3 centímetros y medio o 5 centímetros. Estos dos libros tienen entre los dos 4 centímetros de alto. Algo para ponerle encima a los libros para no lastimar nuestra piel de la cabeza. Muchas veces cuando nos acostamos en una superficie que no tiene algo suave encima, después de un rato nos empieza a molestar, como la parte de la nuca. Así que es útil tener algo suavecito para no lastimar la base del cráneo. Entonces, la manera tradicional de hacer la postura es que ponemos los libros a una altura en donde vamos a poner la cabeza, nos sentamos enfrente con las piernas flexionadas, pegamos la barbilla al esternón y vamos hacia atrás y acomodamos los libros. Una vez que estamos acostados, llevamos nuestras manos a la altura de las costillas. Y ya que estamos acostados ahí, pensamos en soltar nuestras articulaciones y dejar que nuestro peso descanse en el piso. La cabeza descansa en los libros, nuestros hombros descansan en el piso, la espalda baja descansa también en el piso y vamos soltando todas nuestras articulaciones. Podemos estar en esta postura entre 5 o 10 minutos o lo que cada quien necesite, observando nuestra respiración y soltando las articulaciones. Una vez que pasó el tiempo que queremos estar, para levantarnos es muy importante no levantarnos hacia adelante, o sea, no hacer esto, sino girar primero con la mirada hacia un lado hasta que nuestra mano llegue al piso y levantarnos viendo todo el tiempo hacia el piso para no hacer tensión en la nuca. De esta manera no levantamos así ni hacemos nada extraño con la cabeza. Esa sería la manera tradicional de hacer la postura del descanso constructivo. Es importante, la altura de los libros es importantísima. La cabeza no debe de sentirse incómoda, o sea, el cuello no debe de tener ningún tipo de tensión. Si yo pongo más altura, por ejemplo, y me vuelvo a acostar de la misma manera, ya esto sería demasiada altura para mí. Siento que mi cabeza se está yendo hacia adelante y un poco se me comprime la garganta, ¿no? Entonces esto no está bien, no iba a poder descansar de la mejor manera. Y si saco todo, pasa lo mismo hacia el lado contrario, ¿sí? Mi cabeza está yendo hacia atrás todo el tiempo, entonces no alcanzo a descansar bien tampoco, ¿no? Entonces lo ideal es que la altura de la cabeza quede de una manera cómoda, que mi nariz quede más o menos paralela al techo, ¿no? Ni así, ni así. Bueno,
Esa sería la manera tradicional de hacer la postura. Ahora les voy a enseñar las otras dos formas que yo uso. Para la segunda manera de hacer la postura, vamos a necesitar una almohada grande, o pueden usar una toalla enrollada o dos toallas enrolladas, o en este caso yo voy a usar estos dos cojines. Entonces, de la misma forma, pongo los cojines detrás de mis rodillas con la finalidad de que mis rodillas no lleguen al piso cuando me acuesto. Entonces pongo los cojines y lo mismo, me acuesto. De esta manera mis piernas van a descansar mejor que de la manera anterior. Sí, como tengo las piernas flexionadas, a veces aprieto un poco para que las piernas no se me abren o se me cierren cuando suelto las piernas, pero de esta forma puedo descansar mucho más mis muslos y la zona de la articulación de la pierna con la cadera, ¿no? La ingle. Entonces esa articulación de esta forma va a descansar mucho mejor. Y ya que estoy ahí, vuelvo a pensar en lo mismo, en dejar que mi peso descanse en el piso, en soltar mis articulaciones. Puedo estar observando mi respiración. Y también esta postura la puedo hacer durante 5 minutos, 10 minutos, en lapsos incluso más cortos, si no tengo tanto tiempo. ¿Sí? Esa sería la segunda forma de hacer la postura. Y por último, la tercera forma de hacer la postura es con una silla, o pueden usar una pelota de pilates también es útil para hacerla. Y es así, se acercan a la silla y suben las piernas a la silla. Ya que tienen las piernas cómodas en la silla, van hacia abajo y descansan la cabeza de nuevo. Esta postura sirve mucho para la gente que tiene dolor en las lumbares o en los muslos, o que sufre de dolor en las rodillas, también igual que la postura anterior. Y una vez que estoy ahí, otra vez pienso en lo mismo. Dejar que mi cuerpo descanse, las articulaciones sueltas. Permito que todo mi cuerpo descanse en el piso, y puedo empezar, ya que estoy suelto, a observar mi respiración de nuevo. Para salir de la postura, bajo las piernas y giro de nuevo para salir. El lado hacia el que decidan girar cuando quieran salir de la postura está bien, no hay ninguna contraindicación sobre si pasa algo si giran para un lado o giran para el otro. No hay ningún problema en ese sentido. Lo único necesario es tener una altura en la cabeza. Les recomiendo mucho que hagan esta postura todos los días, un rato. La pueden hacer antes de dormir o antes de empezar alguna actividad, como algún deporte que hagan, o si tocan algún instrumento musical o cantan, antes de empezar a practicar su rutina diaria. Les va a ser súper útil para descansar y empezar a hacer la actividad de una manera más suelta, ¿no? Incluso si practican yoga, antes de empezar su práctica, hagan esta postura. Es muy efectiva y eficiente para empezar la práctica con menos tensión. Bueno, espero que les haya gustado, que les sea muy útil. Cualquier duda que tengan, por favor escríbanme. Pueden entrar a mi página web www.cuellolibre.com o a mis redes sociales. También las pueden ver en el sitio web o buscarme en ellas como Cuello Libre. Y si me escriben, yo les responderé lo más rápido que pueda. O dejar los comentarios aquí en el video también. Esa es otra posibilidad. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.